Ya. Sí. Chiquillos, no se compliquen cuando revisen las clases por las fechas. Eso es para entenderme yo, las clases que se han hecho, con qué curso, etcétera, si son presenciales, virtuales, etcétera. Es fundamentalmente para mí, ¿ya? Son dos objetivos que están dentro de la priorización, ¿ya? Y que tienen que ver con el tema que nosotros vamos a comenzar, ¿sí? Que tiene relación con la justicia en Chile, ¿ya? Cómo es, cómo funciona y fundamentalmente hoy día vamos a ver cómo funciona, cómo se organiza en este caso, la primera parte, cómo se organiza la justicia, ¿ya? Y cuál es el objetivo que tendría esta justicia o qué rol juega dentro de nuestra sociedad, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase es conocer y comprender cómo funciona la justicia en Chile. Ahora, lo primero, dentro de una institucionalidad democrática, es decir, dentro de un sistema democrático, un gobierno democrático, esta misma democracia ofrece distintas formas, distintos mecanismos para resguardar y promover las libertades y los derechos de las personas, ¿ya? Tiene que haber una forma dentro de la democracia para que las libertades de nosotros y nuestros derechos, y que también limitan con los derechos y las libertades del otro, sean protegidos, sean promovidos, ¿sí? Y no solamente de las personas como individuos, sino que también de las comunidades. Porque nosotros formamos parte, somos individuos, somos personas, pero también formamos parte de distintas comunidades, ¿ya? Dice, en Chile, el sistema judicial es el encargado de cumplir con estos objetivos. Es decir, el sistema judicial debe promover, resguardar las libertades fundamentales y los derechos de las personas, ¿ya? Las libertades y los derechos de las personas. Ese es, como podríamos decir, el gran objetivo que tiene el sistema judicial, ¿sí? En el caso de nuestro país. Ahora, este sistema judicial en Chile responde a una estructura que es bien jerarquizada, ¿ya? Ahora, antes de pasar a eso, nosotros tenemos que tener en claro algunas cosas. Lo primero, que el Poder Judicial, en este caso el sistema judicial, tiene por mandato legal, ¿ya? Es decir, es una obligación legal de resolver conflictos e impartir justicia, ¿ya? Entonces, esa es como su obligación, ¿ya? La obligación legal que tiene el Poder Judicial es resolver conflictos que surgen dentro de la comunidad e impartir justicia. Siempre, siempre garantizando los derechos de las personas y el respeto a sus libertades, ¿ya? Entonces aquí agregamos algo más, agregamos que el mandato o la obligación legal del sistema judicial es resolver los conflictos y además impartir justicia, siempre respetando lo que dijimos antes, que es garantizar los derechos de las personas y respetar su libertad. Ahora, aquí señala, y de hecho dentro del sistema judicial se señala que las acciones que realizan los tribunales de justicia fundamentalmente deben realizarse de manera clara, rápida y efectiva. Clara, ¿qué significaría? ¿Qué significa que sea rápida? ¿Qué significa que sea efectiva? O sea, ¿qué significa que las acciones de los distintos tribunales sean claras? Las sanciones, lo que se decrete a través de un tribunal, que la persona afectada y en general lo pueda entender. Nosotros sabemos que muchas veces en la justicia el vocabulario son más técnicos, se utilizan términos que a veces uno no maneja, ¿ya? O que la mayor parte de las personas no maneja. Entonces, la idea es que las acciones judiciales sean claras, rápidas,
es decir, que la justicia actúe lo más rápido que se puede. ¿Ya? Por si no, muchas veces deja de ser un poco justicia si se demora más. Y que sea efectiva, o sea, que realmente se cumpla. ¿Ya? Que las sanciones que muchas veces dictan los tribunales se cumplan. Ahora, el sistema judicial chileno funciona jerárquicamente, es decir, de una manera más bien ordenada. ¿Ya? Recuerden que jerarquizar significa ordenar como del más importante al menos importante, una cosa así. Aquí todos los tribunales son importantes, pero hay uno que destaca más porque de él dependen el resto de los tribunales con algunas excepciones. Ahora, normalmente se habla de tribunales de justicia o se habla de juzgados, ¿ya? También, que uno los usa más o menos como sinónimo, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los encargados de impartir justicia? Son los tribunales de justicia. Nadie más puede impartir justicia, solamente los tribunales de justicia. Y aquí hay un orden bien jerarquizado, ¿ya? Primero está la Corte Suprema, ¿ya? Es una sola, por eso es Corte Suprema. Y fíjense ahí la palabra suprema. ¿Qué significa la palabra suprema? ¿Qué podríamos decir? ¿Por qué se llama Corte Suprema? ¿Qué significa la palabra suprema? ¿Está encima de todas las demás? Exactamente, muy bien, ¿ya? Que está por sobre las demás, ¿ya? Muy bien. Y es una sola como su nombre lo indica. Ahora, está por sobre las demás porque tiene cierta autoridad y la información que uno busca, digamos, dice que tiene la superintendencia, es decir, ellos vigilan, fiscalizan, podríamos decir también, dice, tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales del país, a excepción de el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones o TRICEL y los tribunales electorales regionales. ¿Ya? Entonces aquí dos cosas que vamos a explicar. Primero, que superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales del país. Es decir, que la Corte Suprema tiene autoridad dentro de todo el país de los tribunales en cuanto a la parte directiva, es decir, cómo están organizados estos tribunales, el nombramiento de los jueces, de los funcionarios. La parte correccional tiene que ver con, por ejemplo, ellos fiscalizan cuando se están cometiendo, se están vulnerando derechos, por ejemplo, de algunos acusados, o en algunos tribunales hay algún problema, ¿ya? En el actuar del juez o en el actuar de algunos funcionarios o juezas, lo que sea, pero ellos tienen que corregir esas falencias, ¿ya? Y la parte económica. La parte económica tiene que ver con el funcionamiento desde el punto de vista económico de los tribunales, ¿ya? Es decir, los montos. ¿Cómo se asignan montos? Porque aquí los tribunales tienen que funcionar, ¿ya? Los sueldos de los funcionarios están, pero el tribunal tiene que funcionar, necesita, necesita computadores, necesita implementos para poder funcionar, ¿cierto? Entonces, la Corte Suprema es quien está a cargo de ver qué pasa desde el punto de vista económico. Y que los dineros, obviamente, como en todo lo que corresponda al Estado, los dineros se ocupen en lo que debe ser. Entonces, eso significa superintendencia, que está a cargo de eso, ¿ya? Que tiene el control de esa situación en la parte directiva, como se dirige, digamos, los distintos tribunales, en la parte correccional, corregir lo que esté funcionando mal, o que algún funcionario no esté realizando su labor como corresponde, en la parte económica, los recursos que se necesitan en los tribunales para que puedan funcionar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la Corte Suprema está a cargo de eso. Menos, por eso puse a excepción, menos de el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. Si ustedes se fijan,
aquí son tribunales bien distintos. El Tribunal Constitucional, recuerden que es aquel que dirime o decide si algo es constitucional o no. O sea, un proyecto de ley, por ejemplo, que alguien dice, no, este proyecto de ley no puede realizarse porque está vulnerando la Constitución. Entonces, y otros dicen, no, estamos respetando la Constitución. Entonces, aquí, ¿dónde se va? Bueno, va el Tribunal Constitucional y que tiene que hacer el estudio y decidir, ¿esto está dentro de la Constitución o no? ¿Ya? Entonces, ellos no dependen de la Corte Suprema. Y están los tribunales calificadores de elecciones. Estos tribunales revisan que se cumpla todo el proceso eleccionario. ¿Ya? Cuando hay elecciones, los tribunales calificadores de elecciones revisan todo el proceso, desde la presentación de los candidatos, que cumplan los requisitos, que se cumpla con, por ejemplo, el número de firmas que muchas veces necesitan en algunos casos, no siempre, que el candidato tenga, por ejemplo, la edad que corresponda, porque para ciertos cargos hay que tener una edad límite, etcétera. Y los tribunales electorales regionales que funcionan en cada una de las regiones y ven el proceso de una elección, ¿ya? Desde que antes de la elección se organiza, digamos, se lleva a cabo la elección y una vez que termina, validando o no los resultados, ¿ya? Nosotros recordemos que en muchos casos han habido lugares, y de hecho en las últimas elecciones, ha habido lugares de alcaldes, por ejemplo, en que tuvieron que hacerse de nuevo las elecciones. Algunas personas tuvieron que votar nuevamente, algunas mesas, votar nuevamente porque el Tribunal Calificador de Elecciones acogió las quejas, los reclamos que se habían presentado porque no se respetaron, por ejemplo, las personas que van con voto asistido, ¿ya? No pueden en una mesa ir muchas personas porque es como raro, o sea, la persona con voto asistido porque la persona no puede ejercer su voto y tiene que ir acompañado solo, y tiene que ir acompañado por otra persona, pero eso es como raro, o sea, en algunas mesas no, serán muy poquitos los que van con voto asistido, pero en algunos lugares se vio que había muchos votos asistidos y eso daba la impresión de que no estaban, había una especie de cohecho, es decir, la persona iba a ayudarla a votar, pero en el fondo iba a marcar un voto para un candidato determinado. Esas son algunas cosas que suceden, ¿ya? Entonces, estos tribunales, el constitucional, el calificador de elecciones y los tribunales electorales regionales, no están bajo la tutela, bajo la superintendencia de la Corte Suprema. Todos los otros tribunales que nosotros mencionemos acá, sí lo están, ¿ya? Entonces, sigamos. Ahora, ¿qué es lo que es la Corte Suprema? Es el máximo tribunal de justicia en Chile y que, como lo dijimos, administra el sistema judicial, ¿ya? Puede funcionar en un pleno, o sea, todos los ministros juntos, ¿ya? O dividida en 4 salas. Una sala en lo civil, la otra en lo penal, y una sala constitucional y finalmente la sala en lo laboral, ¿ya? Acá, en segundo lugar, tenemos las Cortes de Apelaciones. Estas Cortes de Apelaciones son varias, por eso se llaman así, y existen en este momento 17 a lo largo del territorio. Y al contrario de la Corte Suprema, que tiene jurisdicción en todo Chile, ¿ya? Aquí las Cortes de Apelaciones tienen jurisdicción, o podríamos decir autoridad, sobre un determinado territorio, ¿ya? Por eso existen tantas. Generalmente hay una por cada región y la región metropolitana que tiene más, por la mayor cantidad de habitantes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de la Corte de Apelaciones? Dice, su labor es velar por el debido proceso y la aplicación de los procedimientos establecidos por la ley. Es decir, las Cortes de Apelación tienen que velar o vigilar que se cumplan todas las etapas de un juicio, por ejemplo, ¿ya? Y que se apliquen todos los procedimientos que establece la ley, ¿ya?
Esa es, digamos, la función fundamental que tienen las Cortes de Apelaciones. ¿Ya? Sigamos. En tercer lugar están los juzgados o tribunales de primera instancia. Aquí tenemos, en total, son 446 en todo Chile. ¿Ya? Y su función, dice, es administrar justicia en distintas materias, ¿ya? Establecidas por la Corte de Apelaciones. Y existen 7 tipos de juzgados o tribunales de primera instancia, ¿ya? Están los juzgados civiles, los juzgados de letras del trabajo, los juzgados de familia, los juzgados de garantía, los juzgados de letras de competencia común, los tribunales de juicio oral en lo penal, los juzgados del crimen, ¿ya? Seguramente ustedes han escuchado hablar de más de alguno de estos tribunales o juzgados, ¿ya? O porque uno ha tenido alguna situación que tiene que ver con de tipo familiar, ¿ya? O alguna persona ha tenido que ver con la parte laboral u otro tipo de problemas, algún accidente, alguna cosa que ha tenido que acudir a los tribunales, ¿ya? Entonces aquí la idea es que ustedes entiendan que cada juzgado ve una materia distinta, ¿ya? Son especializados en temas o materias distintas, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de los juzgados de letras del trabajo, ¿qué es lo que ven ahí? Los juzgados laborales en general ven todos los conflictos que se producen en las empresas, ¿ya? Normalmente entre el empleador y los trabajadores o un trabajador, ¿ya? Entonces ellos tienen que ver lo que sucede, analizar toda la situación. Normalmente se pide o se establece una especie de acuerdo antes de llegar a un juzgado, a un tribunal o a un juicio, ¿ya? Se trata de establecer acuerdos, ¿ya? En distintas situaciones, incluso en la parte de familia, cuando, por ejemplo, una persona es demandada por una pensión alimenticia, lo primero que se establece es que antes de llegar a un juicio por una demanda, las personas lleguen a un acuerdo, ¿ya? Entonces, ahí, si no esa etapa no funciona, pasan a lo que sería un juicio, una demanda, con todo lo que ello implica. Pero siempre en el caso de Chile se trata de llegar a una situación, a un acuerdo, se citan a las partes que se están enfrentando para que lleguen a un acuerdo en lo posible. A veces es difícil, es imposible, entonces ahí es un poco más complicado, pero lo que yo quiero que ustedes quede claro es que existen tribunales que ven, digamos, distintos ámbitos, distintas materias, ¿ya? No hay uno solo que ve todo, todo y de todo, no. ¿Ya? Entonces aquí, para que ustedes se recuerden. Y aquí en Puente Alto hay tribunales, y de hecho se han construido edificios nuevos para que funcionen estos tribunales de distintos tipos de familia, juicio de lo penal, eh, de garantía, etcétera, ¿ya? Existen acá en Puente Alto estos tipos de tribunales o juzgados, que son los nombres que se les da. Aquí tenemos una estructura para que entiendan por qué bien jerárquica. Tenemos en primer lugar, en la cima de la pirámide, la Corte Suprema de Justicia. Después están las Cortes de Apelaciones, como ya las mencionamos, que tienen que ver el debido proceso, y los juzgados o tribunales de primera instancia. ¿Ya? Ahora, ¿por qué decimos de primera instancia? ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos alguna situación, algún conflicto, eh, nosotros ponemos a lo mejor una demanda y nos derivan hacia una situación o un tribunal que nos correspondería según el tema por el cual estamos haciendo una demanda. Ya, un problema familiar, ya, la tuición de los hijos. Entonces, a juzgado o tribunal de familia. Si el tribunal de familia falla, por ejemplo,
o dictamina una sentencia en que uno no está de acuerdo con eso, uno puede apelar, ¿ya? Si yo no estoy de acuerdo, pero tengo la instancia de apelar. ¿Dónde apelo? Apelo a la Corte de Apelaciones que me corresponde por el distrito o la circunscripción que corresponda, ¿ya? Y la Corte de Apelación sería de segunda instancia, ¿ya? Porque estoy apelando ahí. Y bueno, la Corte de Apelaciones da un fallo, dicta una sentencia y tampoco quedé conforme. Puedo apelar nuevamente a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema sería entonces un tribunal de tercera instancia o de última instancia en el caso de Chile, ¿ya? Pero hay en algunos casos, algunas personas no quedaron conformes con lo dictaminado por la Corte Suprema y han acudido a tribunales en América, ¿ya? Por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? ¿Y por qué han apelado ahí? Porque Chile tiene acuerdos firmados en que a los ciudadanos chilenos se les permite, digamos, apelar a esos tribunales. Y Chile firma estos acuerdos señalando que va a respetar, se ve obligado a respetar lo que falle la Corte, en este caso, Interamericana. Un tribunal que está fuera del país, ¿ya? Aquí tenemos primera instancia, que son los tribunales, digamos, los que son específicos por algún tema, algún ámbito. Después tenemos las Cortes de Apelaciones, que serían los de segunda instancia, y de última instancia dentro de Chile sería la Corte Suprema, ¿ya? Pero, como les dije, algunas personas apelan a tribunales internacionales, ¿ya? Que también es algo y por lo que Chile ha firmado pactos, por lo tanto, es como cuando Chile se ve involucrado en problemas territoriales y esos problemas territoriales van a la Corte Internacional de la Haya, ¿ya? Y tiene que aceptar lo que diga la Corte Internacional de la Haya, ¿ya? Algo similar, pero en la Corte de la Haya normalmente se van por temas territoriales. Entonces, este esquema es bien importante y así está estructurada, en este caso, la justicia en Chile, bien jerarquizada. Esta es, digamos, el edificio donde funciona la Corte Suprema, ¿ya? El tribunal más importante entonces del país. Ese es el edificio donde funciona aquí en Santiago. Y este es el interior. Nuestra la fachada, este es el interior de donde funcionan las distintas salas de la Corte Suprema, ¿ya? Esto está entonces aquí en Santiago. Este es el presidente actual de la Corte Suprema. Este es el nombre, Guillermo Silva, ¿ya? Ahora, los integrantes de la Corte Suprema normalmente, bueno, son propuestos en una quina al presidente de la República y se votan en el Senado, ¿ya? Si se aceptan o no, a veces los vetan. Vetar significa que no los aceptan como candidatos, son vetados, no votados, vetados, ¿ya? Aquí tenemos otro esquema con la estructura del sistema judicial, ¿ya? No es la pirámide, pero tiene una forma en que está la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y los distintos tribunales. Ahora, algo bien importante con respecto a lo que es la función judicial y que es algo base, porque si no, no existe, no es justicia, que es el principio de igualdad ante la ley, ¿ya? Y en el caso de Chile, el principio de igualdad ante la ley está muy relacionado con el sentido de justicia y con la historia republicana de Chile, o sea, con la historia desde que Chile es una república, después de la independencia. Entonces, aquí el principio de la igualdad ante la ley está muy relacionada con lo que es la justicia en Chile, ¿ya? Porque si no, no sería justicia, porque hay que partir de la base que todos somos iguales ante la ley.
Ahora, las tres últimas constituciones que nosotros hemos tenido son la Constitución de 1833 y donde está establecido el principio de igualdad ante la ley en el artículo 12, inciso 1. ¿Ya? Esta Constitución de 1833 estuvo vigente en Chile hasta 1925, ¿ya? En que se redactó, se hizo la Constitución y el principio de igualdad ante la ley vuelve a aparecer esta vez en el artículo 10, inciso 1. Y en la Constitución vigente en la actualidad, que es la Constitución de 1980, el principio de igualdad ante la ley está en el artículo 19, inciso 2. ¿Ya? Es decir, es uno de los elementos fundamentales para la función de la justicia. Tiene que haber un principio de igualdad ante la ley. ¿Ya? Ahora, ¿qué significará la igualdad ante la ley? Es una garantía constitucional, ¿ya? ¿Por qué? Porque está en la Constitución la garantiza, ¿ya? Y es uno de los aspectos fundamentales, entonces, en que debe funcionar y el Poder Judicial y el Estado tiene la obligación de hacer que se cumpla el principio de igualdad ante la ley, ¿ya? Esa obligación del Estado tiene que hacer que se cumpla este principio de igualdad ante la ley, ¿ya? Aquí el correo que les dejo siempre para si hay dudas o consultas y vamos a dejar de contar. ¿Qué es superior? ¿Qué será superior? Que está por sobre otro. Y en este caso, cuando dijimos, o hablamos de un tribunal que es superior, supremo, es como sinónimo, ¿ya? Como que está por sobre los otros. Ahora, yo quiero que piensen unos segunditos y me digan dudas, consultas y lo otro. ¿Recuerdan alguna situación en que ustedes hayan sentido que no existe o que no se aplicó el principio de igualdad ante la ley? ¿Algún hecho conocido, ya, en que no se aplicó o ustedes sienten que no se aplicó el principio de igualdad ante la ley? ¿Algún hecho conocido en que ustedes sientan, no, aquí no, la ley no es igual para todos? ¿Ya? ¿Se recuerdan alguna situación de esa o no? En que uno piensa eso, o uno percibe eso, a lo mejor no es así, pero uno percibe que muchas veces la ley no es igual para todos. ¿Qué me podrían decir? Necesito que se desmuteen, o a través del chat, como quieran, los que no les guste hablar. ¿Han sentido alguna vez que no hay igualdad ante la ley? ¿O que ese principio no, no se aplica? ¿Me pueden señalar algún ejemplo? ¿Ninguno? A ver, cuando por ejemplo una persona quiere acceder, por ejemplo, a un divorcio, ¿ya? Quiere divorciarse. Y para lograrlo tiene que tener un abogado, porque no puede ir a hacer el trámite sola, hay que tener un abogado. Y la persona no puede pagar un abogado. Ya, va a un lugar donde le pueden otorgar, digamos, el abogado, pero resulta que para tener acceso a un abogado gratis tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, ser de un grupo vulnerable económicamente. Y la persona no es vulnerable económicamente, pero no puede pagar un abogado. No puede iniciar el trámite entonces. Cuando a cambio otra persona, o en cambio otra persona que sí tiene los recursos, puede lograr
este trámite puede hacerlo, ¿por qué? Porque tiene un abogado, porque puede pagarlo, porque puede pagar todos los trámites que hay que hacer. ¿Se fijan? Entonces, ahí uno dice, aquí no hay igualdad, porque no tenemos acceso igual. ¿Se fijan? Entonces, ahí hay un ejemplo en que muchas veces por situaciones económicas, podríamos decir, o socioeconómicas, la gente no puede acceder a la justicia y uno dice, pero si somos todos iguales ante la ley. También en cuanto al acceso a la justicia, ¿cierto? Entonces aquí uno ya se cuestionaría, porque digamos, la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pero en la práctica uno podría decir, no, hay situaciones en que eso no ocurre. Y ahí dimos un ejemplo. También uno puede decir que la ley no es igual para todos, ¿ya? Con hechos que muchas veces han ocurrido y que uno dice, uno aquí se aplicó distinto, ¿ya? O a lo mejor eh, uno siente que si la persona no hubiese sido quien es, habría sido diferente. ¿A qué me refiero? No sé si ustedes se acuerdan. Por ejemplo, eh, el hijo de era senador en ese momento, de un político conocido, se vio involucrado en un accidente de tránsito en que muere una persona. ¿Ya? Y esta persona, este hijo de este político, no, digamos, no estuvo prácticamente, no estuvo preso. Sí tuvo prisión preventiva domiciliaria, pero no estuvo preso. Y finalmente fue, digamos, no se le culpó, no tuvo ningún castigo, ninguna sanción, nada por atropellar prácticamente, y matar a una persona debido a estas circunstancias, ¿ya? Y esa situación, si hubiese sido a lo mejor otra persona, no de, hijo de alguien conocido o el mismo protagonista muchas veces, habría estado a lo mejor detenido, ¿ya? Habría estado en prisión preventiva mucho tiempo y no habría avanzado el juicio tan rápido como lo hizo. ¿Se fijan? Entonces ahí también, desde otro punto de vista, está el que no existe en la práctica muchas veces, o uno percibe, la sociedad percibe que no hay igualdad ante la ley, ¿ya? A pesar de que la Constitución dice que nosotros somos todos iguales ante la ley y que eso es la base fundamental para que funcione el sistema judicial, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, yo les puse dos ejemplos de acceso ante la ley o a los recursos que nos da la ley, y en el caso del divorcio, y les di otro ejemplo en cuanto a las sanciones o cómo uno percibe muchas veces las decisiones judiciales, ¿ya? Entonces, también, ¿se fijan? Que eso, también, sí, también, Aileen. También porque eso es lo que tú planteas ahí es en cuanto a los recursos que tiene la persona para pagar una fianza, ¿cierto? Porque lo mismo tiene que ver con la parte económica. Uno puede pagar la fianza, la paga y sale libre, ¿cierto? Ahora, está todos los otros elementos que a uno le establecen una orden de arraigo, que si no puede salir del país, o no puede salir, o tiene detención domiciliaria, todo ese tipo de cosas. Pero en cuanto a lo que tú dices, la fianza también puede ser una desigualdad, porque la fianza la puede pagar quien accede a recursos, ¿cierto? Entonces ahí también, eso también es un buen ejemplo, Aileen, gracias, un buen ejemplo de que la parte económica nos hace diferentes ante la ley, lo que no debiera ser, ¿ya? O sea, es una realidad. Yo estoy comparando lo que es la justicia, por decirlo de alguna forma, en el papel y el acceso a la justicia que es en la práctica.
en la realidad. Ya, entonces, nosotros aquí tenemos entonces esta estructura que tiene el sistema judicial desde la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y los tribunales de primera instancia, ¿cierto? Y lo otro que nosotros vimos es lo que tiene que ver con el principio de igualdad ante la ley, que es la base del sistema judicial, ¿ya? Es lo fundamental. Y eso está establecido en la Constitución, por lo tanto, es una garantía constitucional, ¿ya? La Constitución garantiza ese derecho de igualdad ante la ley. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta al respecto. Se pueden desmutear o se acordaron de algún ejemplo más conocido, ¿ya? Hasta hay personajes conocidos que también se han visto involucrados en algunas situaciones. O la apariencia, ¿ya? Nosotros más adelante vamos a ver también algunas situaciones. La apariencia de las personas, o cómo se viste, ¿ya? Muchas veces son detenidas algunas personas porque parecen sospechosos, ¿ya? Entre comillas, sospechosos por su modo de vestir, su, no sé, el tipo de, a lo mejor, la apariencia que tienen en cuanto al corte de pelo, al uso de tatuaje, cosas así. Muchas veces ocurre que muchas se guían o se marca, en este caso se detiene a alguien porque fue por la apariencia que tenía y al final no estaba involucrado en nada. Nosotros más adelante vamos a ver unas situaciones que tienen que ver con aquellas personas que fueron detenidas, por ejemplo, y se probó que son inocentes. ¿Qué pasa con esas personas? Que incluso han sido, como dije, detenidas y que han dado un tiempo y al final se comprueba que son inocentes. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el tiempo que estuvieron detenidos? ¿Sí? Ahí, en este caso, nadie va a devolver ese tiempo detenido, el que si estaba trabajando, debió de trabajar, si estaba estudiando, ¿qué pasa ahí? También lo que significa para uno, ¿cómo podríamos llamarle? El prestigio o lo que uno considera que es válido para uno que lo respeten, ¿ya? Y que estar preso, estar detenido no es algo que, digamos, no es algo como para vanagloriarse, pero eh, también, se fijan, uno no recupera eso, no recupera, entonces hay situaciones y hay organismos en Chile que se preocupan de eso. ¿Qué pasa con eso? Nosotros vamos a ver en una de las clases que tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿ya? Y también tenemos que ver qué pasa con los jóvenes. ¿Es igual la justicia para los adolescentes y para los jóvenes? ¿Se aplicarán los mismos criterios? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver más adelante en cuanto a la justicia. Ahora, antes de que terminemos, nosotros vamos a hacer una evaluación ahora en el mes de agosto sobre lo que vimos que fue, no me acuerdo si fueron una o dos clases sobre los derechos humanos, me parece que fueron dos, ¿ya? En que ustedes hicieron incluso trabajos, ¿ya? Y de ese contenido que nos hemos hecho prueba nosotros, vamos a hacer, la primera prueba va a ser de los derechos humanos, y la segunda va a ser de lo que nosotros empezamos a ver ahora, que tiene que ver con la justicia, ¿ya? Entonces, yo les voy a mandar la fecha, tengo que verificar ahí bien, y es en agosto, más o menos la semana de 18, 19 por ahí de agosto, como a mediados de agosto. Yo les voy a mandar también la información y, digamos, los PPT en este caso, y la fecha con, digamos, esta prueba ya confirmada, ¿ya? No sé si hay alguna duda, consulta. Estaríamos ya listos para terminar. ¿No hay más dudas, consultas o algún aporte, chiquillos? ¿Nada? Entonces estaríamos ya terminando y muchas gracias, chiquillos. Gracias por estar ahí y la idea es que puedan participar.
no solamente estar con ahí, yo no sé si están o no, yo supongo que sí están atentos y presentes, pero la idea es que también puedan participar, hablar, y si no les gusta hablar, por el chat, sin problema, para que podamos hacer interacción. Ya pues chiquillos, cuídense harto y nos estamos viendo entonces la próxima clase, ¿ya? Y nos vemos. Cuídense harto chiquillos. Chao, chao. Cuídense. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao. Chao, Chao, cuídense. profe. Chao, chao.